Ya, vamos a orar, amados, para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias por poder reunirnos. Yo te ruego que este tema que es una base, Señor, para nuestra vida, pueda penetrar en nuestros oídos y en nuestro espíritu de una manera simple, práctica, pero profunda, Señor. Que sea un momento en que tú nos puedas llenar de fe, tú nos puedas dar no solamente entendimiento, sino la experiencia, Señor, de conocer, de vivir tu fe, Señor. Que nos traiga quizás, Señor, un recuerdo de cómo es y cómo funciona, Señor, la verdadera fe del reino de Dios. Me encomiendo a ti, Padre, abre nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Bueno, creo que este tema es fundamental, ¿cierto? Y si bien es más profundo de lo que vamos a ver ahora, pero eh, vamos a verlo de una forma lo más práctico posible, ¿ya? Entonces, para entender esto hay que partir por la base de que Jesús es el autor y consumador de la fe, como ustedes pueden ver ahí, que dice en Hebreos 12:2. Jesús es el autor y consumador de la fe, y por causa de eso nos manda las Escrituras a poner los ojos en el autor y consumador de la fe. O sea, hay una causa. Por esa causa nosotros ponemos los ojos. Ahora, poner los ojos no es literal, sino es enfocar un objetivo, es enfocar un destino, es mi objetivo, mi referencia, mi modelo, ¿cierto? Es Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. O sea, la fe es de su autoría y no es que la haya creado mágicamente, que haya dicho, a ver, esto va a ser la fe, tómenlo, ¿no? Sino que estableció, ¿cierto?, los parámetros, los argumentos, y no solamente por su palabra en sí misma, ¿cierto?, de cómo es la fe y qué es la fe, porque es el único que tiene derecho a definirla, ¿cierto?, desde un punto de vista teórico, ¿cierto?, sino que también de un punto de vista práctico. Dios, al hacerse hombre, 100% hombre, en desuso de su divinidad, Él también, ¿qué hizo? Estableció de una manera práctica cómo es la fe. La vivió mientras Él estaba usando de su fe para comunicarse con el Padre, para poder hacer la voluntad del Padre, para poder mantenerse en la determinación, para poder tener esa relación, esa coinonía con el Padre, para poder mantenerse lleno del Espíritu Santo. Eso es que Él es el autor y consumador de la fe. Es el autor por definición teórica y también es el autor de la manera práctica. Por eso que tenemos que poner los ojos, porque tenemos que entender desde la palabra de Dios qué es realmente la fe y no nuestra concepción personal, y también entender de que hay un camino trazado, hay una forma de vivir la fe, la cual fue trazada únicamente por el Señor Jesucristo. Por lo tanto, si queremos vivir la fe del reino, necesitamos de nuestra relación con Jesús, entender cómo la hizo prácticamente y cuál es la parte, entre comillas digo, teórica, o lo que muestra la palabra de Dios de cómo es la fe. Ahora, el mismo pasaje de Hebreos 12:2 nos muestra esto, porque cuando dice que es el autor y consumador de la fe, nos muestra una definición de esto, y una definición práctica en su vida. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Dice, el cual, y ahí nos muestra cómo es el autor y cómo es el consumador de la fe, habiéndole sido propuesto gozo. Y ahí hay una parte fundamental, que es la promesa, ¿cierto? Cosa que sale en Isaías 53, por ser, ¿cierto? Donde dice de que a Dios le plació, ¿cierto?, cargar en él todos los pecados, ¿cierto?, y someterlo a un sufrimiento extremo, pero verá fruto, verá linaje, será saciado del fruto de su alma. Entonces había una promesa, entre otras muchas más, ¿cierto? Entonces, habiéndole sido propuesto gozo, pudo sufrir la cruz, ¿ya? Sabiendo que la voluntad de Dios era sufrir la cruz, pudo hacerlo habiéndole sido propuesto gozo, menospreciando, y aquí está la parte práctica. ¿Cómo lo pudo hacer en la práctica? Menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra de Dios. Esa frase, menospreciando la vergüenza, es una frase profunda, que no es solamente ser avergonzado en público, como que alguien, se burla de mí, sino el hecho de su despojamiento, su kenosis, menospreciando la vergüenza. Y eso partió desde el punto de su encarnación, como lo explica Filipenses 2. Entonces nos muestra cómo Dios
realmente es el autor y consumador de la fe. Entendiendo esto, nos vamos a ir a cuál es la definición de la fe. Nosotros tenemos que entender de que tanto los términos en el Nuevo Testamento y sus significados es la palabra pistis, ¿cierto? Principalmente usada en el Nuevo Testamento, ya que es una palabra griega. Esta definición habla, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, a grandes rasgos, de una convicción intelectual, ¿cierto?, de que alguien es digno de confiar. Alguien es digno de confianza. Entonces la fe, ¿cierto?, viene de la palabra pistis, del griego, que habla de tres cosas principalmente. Primero, de una convicción que yo tengo de que alguien es digno de confianza o que es confiable, ¿cierto?, y de algo que es indispensable para poder relacionarme con otra persona en la cual yo confío. Y también, en cierta manera, es salir de uno mismo y descansar en otro. Eso a grandes rasgos es lo que significa la fe, por lo menos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros vemos de que la fe en cierta manera es algo que necesitamos para relacionarnos con cualquier persona, en la cual tenemos que depositar algún grado de confianza, ya sea menor o mayor, ¿cierto? Es el objeto con el cual nos relacionamos, ¿cierto? Y es poder, en cierta manera, descansar en otra persona y salir de uno mismo. Con respecto a Dios, es eso mismo, pero en su totalidad. Dios es digno de toda la confianza porque es enteramente confiable, y necesito la fe para poder relacionarme con Él, y por medio de esto yo descanso de mí mismo, ¿cierto? O sea, salgo de mí mismo y descanso en Dios, ¿ya? Ahora, definiciones bíblicas de la fe. Aquí vamos a ver. Como dice en Hebreos 11:1, ¿cierto? Es la convicción o es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la versión 1909, ¿cierto?, dice de que es la sustancia de las cosas que se esperan. Se los voy a leer. Hebreos 11 dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces vemos de que realmente la fe es el cuerpo, es la forma en que se materializa lo que no vemos. ¿Ya? Si ustedes pueden ver ahí yo puse un esquema, ¿cierto? Y vamos a leer 2 Corintios 4:18 para que entendamos el esquema que dice ahí. 2 Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y aquí habla de dos cosas: de las cosas temporales y de las cosas que son eternas, que son las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Entonces la fe no solamente es una certeza y una convicción, sino que es la forma en que se materializa las realidades eternas, o lo que está en la dimensión celestial, lo que está en la dimensión espiritual, ¿cierto? Es la forma en que se puede materializar. Ojo, que esto no es metafísica. No significa de que las cosas espirituales, para poder materializarse, necesitan de nuestra fe. Somos nosotros, por medio de la fe, los que podemos vivir en las cosas espirituales que realmente son una realidad. Porque estamos hablando de características eternas, de una dimensión de Dios, ¿cierto? No es que necesiten de la fe para traerlas a esta realidad, ¿cierto? En la cual nosotros estamos viviendo, sino que realmente la fe a nosotros nos permite acceder a las realidades que son una realidad, son una certeza y son de características eternas que son espirituales. La fe nos permite acceder a esa realidad estando en esta realidad temporal. Ojo con eso. La fe nos permite acceder a la realidad eterna, a las cosas espirituales o a las cosas que no se ven, según 2 Corintios 4:18, estando en esta realidad temporal. Amén. Por lo tanto, la fe es una conexión para nosotros entre las cosas temporales y las cosas espirituales. Nosotros podemos vivir en esta realidad temporal estando en las cosas espirituales o eternas por medio de la fe. Por eso que es la sustancia de las cosas que no se ven.
hablando de las cosas que no se ven, ¿cierto? Como las cosas espirituales según 2 Corintios 4:18. Por lo tanto, en la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, estamos viendo de que es una convicción no de algo imaginario que necesita de mi fe para materializarse, sino que realmente es el acceso que yo tengo para vivir en una realidad espiritual que no se ve, no en el sentido de que sea irreal o que necesita de nuestra fe para poder verse, sino que realmente la fe me hace acceder, es una conexión. Por lo tanto, lo que haga yo en lo natural va a tener una influencia en las cosas espirituales por medio de la fe. No es que yo voy a cambiar las cosas de Dios. Un ejemplo práctico de esto. Por ejemplo, si yo nunca perdono a alguien y manifiesto ese perdón, vivo una actitud de perdón a alguien que me ha hecho algo, que es algo, ¿cómo se llama? Natural, físico, que se manifiesta no en un sentimiento interno que yo lo perdoné, sino que se manifiesta en mi forma de ser, en mi actitud, en palabras. Ejemplo, que yo le diga a alguien te perdono. Es algo que está en esta realidad temporal, en este tiempo y espacio, pero va a tener una trascendencia en las cosas espirituales porque está moviendo las cosas espirituales. Y de ahí sale lo que dice el Señor Jesucristo: lo que ataréis aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desataréis aquí en la tierra será desatado en el cielo. Aquí también está en parte, lo que dice el Señor Jesucristo cuando dice: a quienes les remitiereis los pecados les serán retenidos, ¿cierto? Entonces vemos de que si yo perdono aquí en lo natural, hago cosas que son prácticas y naturales, por medio de la fe se une a lo espiritual. Lo natural puede moverse en la dimensión espiritual y viceversa, y la dimensión espiritual se puede mover en lo natural por medio de la fe. ¿Amén? Eso significa de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Amén? Bueno, sigamos. ¿Qué más es la fe? Y como vemos acá, cierto, en la presentación, es creer que Dios es fiel y confiar en su carácter, en su fidelidad y su poder. Aquí hay algo muy relevante porque viene de que la fe, ¿cierto?, es creer en cómo es Dios. Por lo tanto, la fe conlleva una relación, un conocimiento, una relación con Dios, donde yo lo puedo conocer experimentalmente, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos de que realmente Dios es fiel para cumplir las promesas que ha hecho, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Por ejemplo, en Romanos 4, del 18 al 21, ¿cierto?, se habla de que Abraham creyó que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Y ahí está la base de la fe de Abraham. Y se supone que somos hijos de Abraham por medio de la fe. Las Escrituras también dicen de que Dios los ha puesto como ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, vemos de que la fe se basa en una característica. Aquí puse yo un esquema, ¿cierto?, donde vemos de que la palabra de Dios produce fe. Y la fe, ¿cierto?, produce que nosotros tengamos confianza en las promesas de Dios y produce un cambio en nosotros que nos lleva a la palabra de Dios. Por lo tanto, no es creer en las promesas en sí mismo, sino creer en el que hizo las promesas, que es poderoso para poder cumplirlas. Por ejemplo, en Juan 14:1, Jesús dice: creéis en Dios, creed también en mí. ¿Cierto? Entonces, nosotros vemos, amados hermanos, de que esto es importante porque muchas veces nosotros creemos más en la promesa. ¿Cierto? Ejemplo: Dios me proveerá, y me baso en esa promesa. Dios es mi proveedor, pero no baso mi fe en el que hizo la promesa, sino en la promesa. Dios es mi sanador, entonces creo que Dios me va a sanar porque simplemente me baso en la promesa de la sanidad. Pero no es esa la fe profunda y sustancial que justamente trae las realidades espirituales a lo natural y que pueden unir lo natural con lo espiritual. Que lo natural se mueva en la dimensión eterna de Dios y la dimensión eterna de Dios influencia o se mueva en esta realidad temporal en la que estamos viviendo. Sino que yo baso mi fe en de que Dios es poderoso, de que Dios es fiel y cómo es su carácter para sanarme, para proveerme. Entonces ahí cambia. ¿Por qué? Porque no me desilusiono cuando Dios no me sana, por ejemplo. ¿Por qué?
Porque sé, como mi fe está basada en su carácter, sé de que no es porque Dios no pueda hacerlo, sino porque hay un propósito mayor detrás. Porque mi fe no está basada en la promesa, sino en aquel que hizo la promesa. Por ejemplo, nosotros vemos en Abraham cómo él pudo creer en esperanza contra esperanza. Como dice, ¿cómo se llama? En Hebreos, ¿cierto? Cómo él pudo entregar en sacrificio al hijo en el cual Dios le había prometido que por medio de él, ¿cierto? Dios le iba a dar una gran descendencia. Era el hijo de la promesa que había estado esperando más de 20 años. Entonces, ¿de dónde él sacó la fe para poder hacer la voluntad de Dios en una contradicción tan grande y estando a punto de asesinar a su hijo con un cuchillo y cortarle el cuello? ¿Cómo pudo seguir creyendo que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido? Porque creyó en la característica todopoderosa de Dios, no desde un punto de vista teológico. Yo sé que Dios es todopoderoso porque creó el cielo y la tierra, sustenta todas las cosas, etcétera, etcétera, sino porque lo he experimentado en mi vida. Sé que es todopoderoso. Por eso vemos ejemplos como Jacob bendice, ¿cómo se llama? A sus hijos, ¿cierto? Y dice, el Dios que me ha librado de todo mal. El Dios que me ha traído hasta acá. El Dios que me bendice. El Dios de mis padres. Mi Dios te bendiga. Porque hubo una experiencia. Entonces la fe tiene que haber una relación. No es simplemente creer en una promesa, que yo tomo un texto bíblico y me repito el texto bíblico hasta que me convenzo de que es una realidad. Porque eso hace la brujería, hace muchas otras cosas. Realmente nosotros entramos a un conocimiento del Dios que nos rescató, del Dios que se hizo hombre por nosotros y murió en una cruz y resucitó y está vivo y se llama Jesucristo, el cual es soberano sobre todas las cosas y sobre todas las circunstancias. Y en eso se basa nuestra fe. Necesita desarrollarlo, no es algo simple. Es algo que necesita un desarrollo, es algo que necesita ir creciendo. Si usted cree que ya tiene toda la fe, bueno, conviértase de nuevo, porque es algo que va en aumento hasta el día que nos encontremos con el Señor Jesucristo. Ni Pablo dijo ser perfecto en esta área. Entonces, necesitamos, hermanos, conocer a Dios por medio de la fe. Entonces, no simplemente se tome de la promesa, sino que a través de la palabra de Dios, de las promesas que Dios hace, conozca al que hace la promesa. Desde ese punto de vista, Abraham, por ejemplo, cuando estaba entregando en sacrificio a su hijo, ¿cierto? Creyó que aunque él lo matara, Dios era poderoso y si lo tenía que resucitar de los muertos, lo iba a hacer, porque poderoso es para hacerlo, pero él, la característica de Dios no es solo todopoderoso, sino es fiel, que va a cumplir lo que ha dicho. No de una manera mágica y mística donde yo cierro los ojos, sino entiendo cómo es el carácter de Dios. Usted puede creer que Dios es todopoderoso, que Dios es fiel de una manera teológica, pero si no lo ha experimentado o no está dispuesto a experimentarlo de una manera práctica, su fe no va a crecer. Necesita aprender a confiar, por ejemplo, de que Dios le va a proveer. ¿Y cómo lo va a hacer? En las situaciones donde no tiene provisión. Aprendemos a confiar que Dios es nuestro proveedor. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos en una contradicción, en una aparente contradicción, donde no tenemos provisión, donde no están resultando las cosas, en donde nosotros empezamos a conocer a Dios. O tenemos que aplicar de que Dios es fiel. Dios es fiel y va a ser proveedor. Entonces ahí es donde entra una fe, ¿cierto? Donde hay un culto racional, donde yo empiezo a ver, Dios es fiel. Dios me hace una promesa que es mi proveedor. Las cosas aparentemente no están resultando, pero yo voy a seguir creyendo. Y ese seguir creyendo no es que suelto todo, cierro los ojos y tú me vas a proveer, sino que empiezo realmente, ¿cierto?, a entender de que debo ver que hay algo en mi vida que yo debo cambiar. Quizás es una prueba de Dios que yo tengo que resistir. Quizás es un ataque del diablo, o quizás son consecuencias de cosas que yo mismo he hecho, o que tengo que cambiar, o quizás es una combinación de muchas. Porque todas las cosas, incluso nuestros errores, Dios los aprovecha para poder hacernos crecer. ¿Amén? Entonces necesitamos entender qué es realmente la fe. ¿Amén? Sigamos. ¿Qué más? Es la certeza de tenerlo. Que aunque no lo veamos,
sino solamente lo vemos de lejos, como por ejemplo Hebreos 11:13. Dice lo siguiente: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido la promesa, sino mirándola de lejos y creyéndola, y saludándola y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Entonces, nosotros vemos, hermanos, de que la fe, hermanos, es más allá que creer en una promesa y recibirla. Por eso de que la fe no se basa en cuántas promesas de Dios se han hecho realidad en mi vida, sino la fe es una condición interna que me hace permanecer fiel y creyendo independientemente del cumplimiento de la promesa. No que Dios no cumpla sus promesas, pero por ejemplo aquí vemos de que murieron ellos creyendo. ¿Por qué? Porque su vida terrenal no era límite para Dios para cumplir sus promesas. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros creemos, ¿cierto? Y no se cumplen las cosas acá, ¿cierto? En esta vida, y ya nos desilusionamos o nos apartamos de Dios o nos vamos. Entonces, la fe es una condición interna, independientemente del cumplimiento de la promesa. ¿Amén? Entonces, nosotros vemos que aunque no lo veamos, no significa que no sea una realidad. Por ejemplo, en el contexto acá, ¿cierto? Habla de que eran peregrinos. Dios les había hecho una promesa de que la tierra que estaba pisando Abraham se la había dado a él y a su descendencia o a su simiente, la cual sabemos que es Cristo, ¿cierto? Pero él era dueño de todo eso, pero no poseyó nada. Murió sin ver esa promesa, y no significa que el último día que él murió dijo, bueno, quizás Dios lo va a cumplir después, sino que él sabía que la promesa de Dios era de características eternas y no temporales. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, de que las promesas de Dios, la palabra de Dios es de característica eterna y no temporal. Por eso veíamos en el otro pasaje bíblico, en 2 de Corintios 4, que nos hablaba de que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Porque las cosas temporales o las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Entonces tenemos que entender de que las promesas de Dios son de trascendencia eterna. Por eso de que todas las cosas que pasan en nuestra vida, ¿cierto?, dentro de la soberanía de Dios, tienen características o trascendencia eterna. Eso nos muestra, ¿cierto?, de que muchas veces nosotros no entendemos ciertos procesos, pero muchas veces cosas son necesarias en nuestra vida temporal porque Dios tiene puesta la mirada en lo eternal. Pero como nuestra vista es limitada, nosotros muchas veces nos ahogamos, pero Dios tiene puesta la vista en lo eterno. Yo creo que siempre he dado ¿cómo se llama? Ejemplo, ¿cierto? Cuando yo estoy estudiando una carrera que dura 4 o 5 años, ¿cierto? Vemos de que es difícil, y más si tengo que trabajar, ¿cierto? O tengo una familia, ¿cierto? Y tengo que hacer las 2 o 3 cosas, al mismo tiempo. Entonces llega un momento que quiero dejar todo, tirar la toalla, etcétera, etcétera, porque es muy difícil y veo de que no lo voy a poder lograr. Pero el sistema, los profesores, el director, quien sea, ¿cierto?, que hizo esta carrera, ¿cierto?, tiene puesta la vista en lo que viene después del título. Entonces después, cuando salgo al campo laboral, me doy cuenta de que todas esas cosas sirvieron porque salí al campo laboral con cierta experiencia, ¿cierto?, y cierto conocimiento, el cual me está sirviendo ahora para desarrollarme. Si en las cosas naturales puede pasar eso, ¿cuánto más en las cosas celestiales y en las cosas eternas? Y cuánto más en Dios, que es perfecto. Entonces, no es metafísica, no es que aunque no lo vea es cierto, aunque no lo vea es cierto, aunque no lo vea es cierto, sino que está hablando de que nosotros permanecemos en la fe porque entendemos relacionalmente con Dios de que las promesas de Dios y Dios es eterno. ¿Cierto? Yo tuve que hablar, una vez con un compañero en la universidad, ¿cierto?, de que su madre era cristiana, devota cristiana. Él no, ¿cierto? Pero él veía de que siempre fue una buena mujer, sufrió mucho, etcétera, etcétera. Y ella estaba enferma con una enfermedad donde prácticamente se iba a estar muriendo de a poco. Perdió primero la coordinación en sus manos, después en su habla,
después, ¿cierto?, en sus piernas, y finalmente esta enfermedad iba a atacar a los músculos de su corazón y los músculos respiratorios, y finalmente iba a fallecer. Entonces, él, ¿cómo se llama? Un día yo le dije, ¿cómo estás? Y algo pasó, Dios, ¿cómo se llama? Algo hizo, que él dijo, tengo que, ¿cómo se llama? Hablar contigo. Y lloró ahí un poco, ¿cierto? Entonces, él decía, ¿por qué Dios hace esto si ella es una sierva de Dios? Y él no creyendo en Dios. O sea, yo veo que mi mamá es fiel con su Dios, fiel con su religión, que ella ella realmente es una mujer buena. Yo como hijo no tengo nada que decir en contra de ella, al contrario. Sé de que ella es así. Entonces, ¿por qué le pasa esto? Entonces yo le dije, mira, es que lo que pasa es que Dios tiene puesta la vista en las cosas eternas. Entonces, como tiene puesta la vista en las cosas eternas, ¿cierto? Para nosotros algo que es tan terrible como esta enfermedad, que puede ser muy dolorosa o muy injusta, pero Dios le tiene un llamado a un reino eterno, y tu mamá lo sabe. Y esa es la fe que tiene ella. Por eso de que tú, independientemente de que ella está pasando esto, la ves con una paz interna, porque ella lo sabe. Sabe, ¿cierto?, cómo es Dios. Entonces, Dios, muchas veces, estas cosas que son difíciles, ¿cierto?, sabe que son necesarias para que darnos algo que tiene una trascendencia eterna. Y cuando estemos en esa trascendencia eterna, nos vamos a dar cuenta de que lo que vivimos en esta vida temporal no se compara con lo que Dios nos dio. Y mientras yo estaba conversando con él con lágrimas, ¿cierto?, y todo lo demás. Entonces, vemos de que realmente tenemos que entender de que no es metafísica, no es que yo crea que algo va a pasar y crea que algo va a pasar. Es una condición, es una permanencia en un estado de confianza hacia Dios. Yo permanezco confiando porque sé de que las promesas de Dios son de trascendencia o de características eternas. ¿Ya? ¿Qué más? La fe es escudo del creyente, ¿cierto? Y esto no necesariamente es algo donde yo tengo que ver todas las características de cómo es el escudo, el tamaño del escudo. Simplemente es una referencia, hermanos, para que vean de que es más práctico, ¿cómo se llama?, de lo que uno piensa. Cuando habla en Efesios 6:16, dice, tomad el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, simplemente nos muestra de que la fe, la vida de fe, el mantener confiando en Dios y lo que hemos definido hasta ahora, es una protección ante los ataques del enemigo. La tentación, el daño que nos quiere hacer, etcétera, etcétera. La fe es lo que nos protege. Porque ante los ataques, ante la adversidad, ¿cierto?, nosotros podemos estar permanentemente en una fe relacional con Dios, porque sabemos de que todas esas cosas no van a limitar al cumplimiento de lo que Dios ha determinado en nuestras vidas. Entendiendo de que lo que Dios ha determinado en nuestra vida no se limita a nuestra vida temporal o terrenal, porque como ya les dije, es de trascendencia eterna. Amén. Vamos a seguir. ¿Qué más es la fe? Y vamos a ver Hebreos 10:38. Dice, y ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare no agradará mi alma. Entonces aquí dice claramente que es una cita del Antiguo Testamento, ¿cierto?, donde dice, el justo vivirá por fe, o el justo por la fe vivirá. Entonces, esto nos muestra de que la fe es algo en todo tiempo, no solamente en ocasiones. La fe que estamos estudiando, que nos hace relacionarnos con Dios, es algo permanente, porque dice, el justo por la fe vivirá. ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta, ¿cierto?, de que la fe, ¿cierto?, es en todo tiempo, no solamente en ocasiones, y aparte es una manera de vivir. Por eso dice, el justo por la fe vivirá, o por medio de la fe vivirá. Es que mi forma de vivir, mis decisiones, cómo me voy a comportar, cómo me voy a relacionar, cómo voy a reaccionar, ¿cierto?, voy a usar la fe en cada aspecto de mi vida. No solamente para creer en una promesa, no solamente cuando estoy enfermo, o no solamente cuando estoy pasando una circunstancia sin trabajo, sino que la fe la tengo que aplicar en cada aspecto de mi vida, en el trabajo, en cualquier oportunidad. Entonces es algo constante. ¿Qué más? La fe es activa. Vamos.
Disculpa, ¿se está grabando? ¿Cómo? ¿Se está grabando? ¿Está grabando No, la hermano. reunión? No me parece. No, hermano, no lo estoy grabando. Ay, Si no, si ya no lo grabé ya. Entonces, vemos de que realmente es activa. Vamos a ver Santiago 2, versículo 20 al 26. Dice: Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta en las obras? Y fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Bueno, realmente nosotros vemos de que aquí no está hablando de la justificación como salvación, porque sabemos, ¿cierto?, de que la Biblia dice claramente de que la justificación no es por obras, es por gracia, es un don de Dios. Aquí no está hablando de la salvación, no está hablando de la fe salvífica, sino que está hablando de la aplicación de la fe, donde está hablando de que la fe no es una imaginación, no es una sensación, no es un emocionalismo, aunque sí tiene parte nuestras, ¿cómo se llama?, emociones, ¿cierto? Sino que la fe conlleva una acción. Por eso dice, ¿cierto? O sea, la fe sin obras está muerta. O sea, ¿cómo le voy o sea, cómo tú me vas, ¿cierto?, a mostrar tu fe sin obras, ¿cierto? ¿Cómo me vas a demostrar tu fe mientras yo te puedo demostrar mi fe por mis obras? La fe conlleva una forma de vida. Por eso de que muchas veces cuando somos muy espiritualistas, ¿cierto?, creemos que la fe es algo místico y nos quedamos ahí. Y no dejamos de que esa fe lleve lo espiritual a lo natural y no hay un cambio en nuestra forma de ser. La fe debe tener una influencia en nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de reaccionar, en nuestra forma de relacionarnos. Entonces nosotros tenemos que entender de que la fe es activa, actúa, se mueve, tiene un efecto. Pero muchas veces ocupamos esta fe místicamente solamente para decir que tenemos profecía, que tenemos visión, que tenemos revelación, que Dios nos dio una vista espiritual para ver los pecados de los demás, que Dios nos dio esto, y etcétera, etcétera, cuando realmente la fe solamente la estamos dejando en el ámbito espiritual, o místico en realidad. Pero la fe real conecta, como vimos, lo espiritual con lo natural. La fe no es pasiva, la fe es activa. Y como ya veíamos, es aplicable a todas las áreas de nuestra vida. ¿Amén, hermanos? Desde cómo ser papá, cómo ser mamá, cómo ser estudiante, cómo ser hijo, cómo ser hermano, cómo ser compañero de alguien mundano, etcétera, etcétera. Para todo es la fe. Por lo tanto, la fe se mueve o actúa según la palabra de Dios. La fe en rendición, o sea, actúa en rendición y obediencia a la palabra de Dios. Isaías 8:20 dice: la ley y el testimonio, si no es conforme a esto, no les ha amanecido. ¿Ya? La fe, o la virtud de la fe, siempre lleva a la obediencia a la fe. La fe lleva a la obediencia a la fe. Es decir, la fe como virtud me va a llevar a la obediencia a la fe en el sentido doctrinal. La fe me lleva a la obediencia a la palabra de Dios. Y solo actúa bajo esta condición, la verdadera fe. Por lo tanto es activa, no es pasiva. Yo no puedo decir que tengo fe en Dios si no vivo conforme a la voluntad de Dios. Y esto nos diferencia, hermanos. Y esto hace, entre otras cosas, una distinción entre las religiones que dicen creer en Dios, que dicen creer en Cristo, que creen que Cristo es el Salvador, que creen que Dios es Dios, etcétera, etcétera, pero no viven conforme a la voluntad de Dios. O sea, ¿qué saco yo con decir de que Cristo es el Salvador? ¿Cierto? De que Cristo es el único Salvador, de que es por gracia, es por misericordia, ¿cierto? Y creer todo eso, si vivo en la idolatría, ¿cierto? Digo de que Jesús es el único Salvador, pero vivo conforme a que estoy usando otros intermediarios para llegar supuestamente a Dios, porque a Dios no se llega por otros intermediarios.
Entonces, eso pone una distinción muy grande. Hay muchas religiones que creen que Jesús es un gran profeta, que Jesús fue un gran hombre, etcétera, etcétera, pero no viven conforme a su voluntad, porque su palabra establece que Jesús es Dios, el único digno de adorar, aborrece la idolatría, ¿cierto? Y no hay nadie que pueda ser Dios sino solo el Señor Jesucristo. Entonces pone una distinción. La fe nos lleva a hacer la voluntad de Dios de una forma activa. Por lo tanto, nosotros tenemos que preocuparnos de cómo debemos aplicar la fe en cada aspecto de nuestra vida. Amén. Importancia de la fe. Déjenme verla ahora. Importancia de la fe. No se puede agradar a Dios sin fe. ¿Ya? Hebreos 11 dice claramente de que el que se acerca a Dios, crea que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Obviamente estamos hablando de la fe que estamos definiendo ahora, no que yo crea simplemente Dios, ¿cierto? ¿Qué más? No puede vivir Cristo en nuestros corazones sin fe. Efesios 3:17. Lo vamos a leer. Efesios 3:17 dice: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundamentados en amor. Aquí hay que hacer énfasis en algo. Usted podría decir, ¿cierto? Aquí se está refiriendo a la salvación, de que por medio de la fe salvífica, ¿cierto? Es que Cristo entra en nuestros corazones a vivir en nuestro corazón. Pero resulta que la carta de Efesios está escrita a cristianos, no está escrita a impíos llamándolos a una conversión, sino que está escrita a una iglesia establecida, donde nosotros vemos en el contexto de toda esta carta que es gente que tiene las arras del Espíritu, ha nacido de nuevo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo realmente este texto? Que cuando nosotros hablamos de que Cristo habita en nuestros corazones, no se está refiriendo necesariamente, ¿cierto?, a el hecho de, en el momento de la salvación, que Dios hace morada en mí. Nosotros sabemos de que en el momento del nuevo nacimiento, Dios hace morada en nosotros. Está el Espíritu Santo dentro de nosotros, está Dios dentro de nosotros. Se cumple la promesa, ¿cierto?, de que el Padre y el Hijo viven dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué se refiere? No se refiere el corazón como el Espíritu en este caso, sino que por medio de la fe, nosotros hacemos de que el Señor Jesucristo habite, se entronice, haga morada en nuestro corazón, en el sentido, si usted quiere, definir en este contexto esta palabra corazón, podríamos decir de que es un punto, ¿cierto?, que podría ser la voluntad, pero es un punto profundo que une el espíritu y el alma. Es la esencia del ser humano, es la decisión del ser humano, hacia dónde se inclina su corazón, que quizás no lo podríamos definir tan simplemente como su voluntad. Es un punto, ¿cierto? Entonces, que también lo podríamos definir quizás como el alma. En este caso, en Efesios 3:17, nosotros sabemos por medio de la Escritura de que el hombre es tripartito. Las Escrituras dicen de que el hombre completo está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Usted está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Su espíritu es lo más profundo que tiene usted, lo cual, ¿cierto?, es lo que Dios ha hecho vivir otra vez y donde habita Dios y donde se manifiesta el poder de la resurrección del Señor Jesucristo, como lo vimos en el estudio del nuevo nacimiento. Tiene el alma, donde está su mente, su voluntad y sus emociones. Y usted es el que decide si somete el alma a la carne o al espíritu. Y ese punto de decisión es el que podríamos definir como corazón, en este caso. Entonces, nosotros vemos de que no es simplemente el momento de la salvación, sino que, ¿por qué es importante la fe? Porque por medio de la fe que estamos definiendo hasta ahora, la manera de vivir que es activa, ¿cierto?, etcétera, etcétera, esa fe permite de que lo que está en nuestro espíritu empiece a tomar dominio, de que Cristo no solamente habite en nuestro espíritu, que es intocable por la maldad, que no peca, sino que nosotros nos vayamos limpiando por medio de la fe, vayamos viviendo en santidad conforme a la voluntad de Dios. De esa manera, el Señor Jesucristo, su moral, sus mandamientos, su voluntad, sus propósitos, se van haciendo reales, evidentes y tangibles en nuestra voluntad, en nuestros propósitos, en nuestra forma de ser
En otras palabras, en nuestro carácter. Para eso necesitamos la fe. ¿Amén? Y, ¿cómo se llama? Obviamente, no podemos ser salvos sin la fe. Vamos a ver el mismo Efesios 2, para no ir tan lejos. Ya vamos a definir, ¿cierto?, los diferentes tipos de fe. Pero miren lo que dice en Efesios 2, del 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación o la fe que nos permite ser salvos es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces vemos de que por medio de la fe somos salvos. Este don de fe, que no es el don del Espíritu Santo de la fe, sino este don salvífico de fe, o este don de salvación. En realidad también podríamos ver de que realmente habla de que por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no que en sí mismo la fe sea el don de Dios, sino que el don de Dios es la salvación, ¿cierto? Y de que Dios produce la fe en nosotros necesaria para esta salvación. Esa fe, ¿cierto?, es la que nosotros tenemos que hacer crecer, desarrollar, para poder relacionarnos con Dios y crecer. Eso es lo más importante, madurar, crecer en hacer la voluntad de Dios. Ese es nuestro objetivo principal, hermanos. Entonces, no podemos ser salvos sin esta fe, basada en la palabra de Dios, en el verdadero Señor Jesucristo. Amén. No podemos ser justificados sin fe. Romanos 5.1 dice de que somos justificados o tenemos paz para con Dios y hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto no solamente en el momento de que hemos sido salvos, aunque sí se refiere a eso, sino que también en el momento en que nos tenemos, donde el Espíritu Santo nos empieza a mostrar, a dar conciencia de ciertas cosas, y nosotros tenemos que empezar a renunciar, a arrepentirnos. ¿Amén? Bueno. No podemos orar sin fe. Vamos a ver Santiago 1.6. Santiago 1.6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a la otra. Vamos a ver el mismo Santiago 5.15. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviere en pecados le serán perdonados. Quiero aquí explicar un poquito, ¿cierto?, el tema de orar sin fe, porque muchas veces lo hemos confundido con decretar, convicciones místicas, ¿cierto?, de que va a pasar porque yo tengo que orar con fe. Aquí nosotros vemos de que, por ejemplo, en Santiago 1.6, cuando dice, pero pida con fe, no dudando nada, no es que yo no tengo que dudar de que lo que estoy pidiendo Dios me lo va a dar, porque puede ser que esté pidiendo algo equivocado. Por ejemplo, Juan, ¿cierto?, nos explica que si pedimos algo conforme a su voluntad, sabemos que lo hará. Pero muchas veces podemos estar pidiendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, hermano, David oró para que Dios lo perdonara, ¿cierto?, y no muriera el hijo que había nacido de la fornicación que había tenido con Betsabé. Ayunó, oró, suplicó, pero no recibió lo que había pedido. Entonces, no es que usted tiene que orar no dudando que Dios le va a dar lo que usted quiere. El tema es que necesitamos la fe de no dudar en nuestra confianza en Dios, independientemente que sea respondida nuestra oración como nosotros esperamos. Sabemos de que lo que estamos pidiendo, lo que estamos viviendo, lo estamos depositando en las manos de Dios, y ahí se manifiesta la fe, en esa confianza. Independientemente de la respuesta, mi oración es con fe porque confío en aquel a quien estoy entregando mi petición, y que Él va a ser más sabio que yo, más poderoso que yo, ¿cierto? Porque tiene una visión mayor, porque es Dios en entregarme lo que realmente necesito, confiando de que Dios tiene cuidado de mí. Y eso significa de que Él realmente sabe lo que necesito. Él es más sabio que yo. A eso se refiere Santiago 1.6, cuando dice, el que pida, hágalo no dudando nada. No dudando que lo voy a recibir, lo voy a recibir, lo voy a recibir, lo voy a recibir. Porque por eso hay tanta desilusión. Por eso acá mismo dice, porque pedís mal. Dice, no recibís porque pedís mal. ¿Cierto? Entonces,
nosotros vemos de que el no dudando nada es no dudando en la persona de Dios. Amén, hermanos. Sigamos. No podemos recibir el Espíritu Santo sin fe. Gálatas 3, 1, 5. Pablo dice, ¿y recibiste el Espíritu Santo por las obras de la carne o por la fe? Lo vamos a leer. Gálatas 3, 1, 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Y ahí podemos seguir hasta el 5. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si empero es en vano. Aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿lo hacía por las obras de la ley o por el oír de la fe? Entonces vemos acá de que no podemos recibir el Espíritu Santo sin fe. ¿Lo podríamos aplicar al momento de la salvación? Sí. ¿Lo podríamos aplicar al bautismo del Espíritu Santo? También. ¿Lo podríamos aplicar a la necesidad de una unción permanente en nosotros para hacer frente a cualquier cosa? También. Necesitamos fe. La fe no viene por las obras, no viene porque usted sepa teoría, no viene por las experiencias que usted haya tenido, no viene por su conocimiento, no viene por su mente, no viene porque usted esté tranquilo, porque esté sereno. Amén. Nosotros tenemos que entender de que la unción de Dios viene por la fe. Esta fe que estamos definiendo, que lleva a la obediencia a la palabra de Dios. Amén. No se puede vencer al mundo sin la fe. Y esto es sumamente importante. En primera de Juan 5:4 lo vamos a leer. Habla de que por medio de la fe hemos vencido al mundo. Dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y aquí hay un tema relevante. Nosotros ya vimos en el estudio del nuevo nacimiento, ¿cierto? Vimos donde nosotros tenemos una nueva naturaleza. Y este pasaje cuando habla de que, cuando dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, vemos de que lo que es nacido de Dios no es nuestra alma, no es su cuerpo. Lo que nació de Dios, lo que nació de nuevo, es su espíritu. Por lo tanto, la fe que viene de su espíritu es la que vence al mundo. La fe que viene del autor y consumador de la fe. Porque Cristo está en nuestro espíritu. La obediencia a su palabra perfecta nace de nuestro espíritu. Cuando nosotros andamos en el espíritu y negamos nuestra carne, de ahí empieza a desarrollarse la fe que empieza a manifestarse en nuestra alma, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de decidir, en nuestra forma de sentir. Y eso empieza a vencer al mundo. Desde otro punto de vista podemos ver de que lo que es nacido de Dios, el cambio que es nacido de Dios en nosotros, lo que realmente viene de la palabra de Dios que produce un cambio en nosotros, es lo que realmente vence al mundo. Y esa es la fe. Amén, amados. Vamos a terminar con esto, ¿cierto? Una definición rápida de las clases de fe. Nosotros nos encontramos con una fe en general, que es simplemente aceptar lo que otro dice como fundamento en la confianza que inspira. En el caso con Dios, también uno aplica esta fe general, que acepto lo que Dios dice como una realidad o como que lo va a hacer, porque confío que tiene el carácter, que es así. Por ejemplo, una persona que me ha demostrado que no se puede confiar en ella porque falla, ¿cierto? Porque no hace las cosas como dice que las va a hacer, etcétera, etcétera, y es algo constante. Obviamente, si esa persona me dice, oye, yo voy a hacer esto, tal día, confía en mí, yo no voy a confiar en esa persona. Pero si es una persona que ha demostrado, ¿cierto? Que es una persona que inspira confianza, no por su forma de ser, por su carisma, por cómo habla, sino porque experimentalmente cumple lo que dice, etcétera, etcétera, me va a inspirar confianza. Y yo voy a confiar en esa persona, ¿cierto? Lo mismo pasa con Dios, y aún más profundo, porque Dios sí es digno de confianza. Si yo no confío en Dios, es porque yo tengo un problema de relación con Dios. No es que Dios no inspire la confianza suficiente para que yo le crea, sino que yo no conozco a Dios suficientemente para creerle. ¿Amén?
Nos encontramos con la fe salvadora. La fe salvadora, ¿cierto? Como ya vimos, es un don de Dios en Efesios 2, del 8 al 9, ¿cierto? Es aquella sumisión, y ojo con esta palabra, sumisión a Cristo y confianza en Él para la salvación de mi alma. Yo confío en la obra redentora del Señor Jesucristo, que tiene un efecto inmediato en mí en el nuevo nacimiento, tiene un efecto que es un proceso, porque me da el poder, las herramientas para alcanzar todos los recursos del reino de Dios para poder cambiar, para poder ser transformado, para poder madurar. Porque es un recurso espiritual, es un poder sobrenatural, que no se puede lograr, ¿cierto?, naturalmente. Y aparte tengo una confianza, deposito mi confianza en la salvación de mi alma después de mi muerte. O si el Señor Jesucristo viene, el destino eterno de mi alma, deposito esa confianza en el Señor Jesucristo. Que confío que la obra redentora de Jesús en la cruz hace 2000 años atrás y su victoria y su resurrección, ¿cierto? Jesús no va a dejar que mi alma, ¿cierto?, se corrompa por causa de mis pecados, que ciertamente los cometí, porque esa obra redentora ha redimido mis pecados y me ha dado vida eterna. ¿Ya? La fe cristiana. Esto es sumamente relevante porque la fe cristiana es la fe que el hombre obtiene por revelación divina de la veracidad de la Escritura. ¿Ven? Entonces, tenemos la fe general, que es una fe que se aplica a Dios, sí. Tenemos la fe salvadora, que ya vimos que es un don de Dios, ¿cierto? Donde me hace depositar, ¿cierto?, mi fe en la obra del Señor Jesucristo en el presente, en el futuro inmediato y en el futuro a largo plazo, podríamos decir entre comillas. Y la fe cristiana, que es un don de Dios o es una revelación divina que me entrega la capacidad de tener la certeza de que las Escrituras son la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, exceptuando los libros apócrifos. ¿Cierto? Entonces, afecta a mi mente, porque recibo el conocimiento de la palabra de Dios. Afecta a mis sentimientos, porque damos por sentado el conocimiento de la palabra de Dios. Y afecta a mi voluntad, porque ponemos por obra la palabra de Dios. Y esta quizás es la fe más importante para desarrollar. ¿Por qué? Porque a través de mi experiencia en la fe salvadora, en la fe general, Dios me va dando una revelación divina por medio del nuevo nacimiento, de mi experiencia real con Dios, de que el Dios que me salvó, que ha hecho las cosas en mí, que son una certeza, es el Dios que lo ha hecho por medio de esta palabra. No le falta ni le sobra. Por eso que yo no acepto que un cristiano dude de la autenticidad del Nuevo Testamento porque fue hecho por hombres, porque fue hecho en el Concilio tanto, porque fue hecho por los católicos, etcétera, etcétera, porque desprecia la soberanía de Dios. Amén. Y esa es una revelación divina que nosotros tenemos que buscar y aceptar. Amén. ¿Qué más? Tenemos otro tipo de fe. Acuérdense que estamos viendo los tipos de fe. La fe como fruto del Espíritu Santo en el espíritu regenerado del hombre. En Gálatas 5, 22 al 23 nos habla del fruto del Espíritu. Dice el fruto individual, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? O dominio propio. Y, ¿cómo se llama? Paciencia, ¿cierto? Entonces vemos de que todo eso es un fruto del Espíritu de nuestro hombre regenerado, nuestra nueva criatura donde habita el Espíritu Santo. Entonces la fe es parte del fruto del Espíritu, del hombre regenerado con el Espíritu Santo. Por lo tanto, este fruto del Espíritu es manifestado cuando andamos en el Espíritu, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, cuando tenemos la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Amén? Entonces, es un fruto. Y el fruto, hermanos, necesita... Miren, voy a hacer una pequeña, alegoría. Si usted siembra 2 árboles que dan el mismo fruto, vamos a pensar en 2 manzanos. Siembra uno al lado del otro. Pero un manzano lo riega todos los días. Un manzano usted cambia la tierra cada cierto tiempo por tierra de hojas, ¿cierto? Y así constantemente poda, las ramas que están secas, etcétera, etcétera. Quizás los 2 den fruto,
pero el manzano que no tuvo ningún cuidado con él, y el pobrecito solamente con agua, con el agua, ¿cómo se llama?, de la lluvia, ¿cierto?, etcétera, etcétera, obviamente le va a dar un fruto más pequeño, quizás no con un sabor grato. En cambio, el que usted cuidó, el que usted regó, del que se preocupó, le va a dar una gran manzana. Por eso nosotros vemos de que, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, en Chile toda la fruta que se exporta es la fruta que más se cuida, ¿cierto? Se trata de manera tal para que dé un buen fruto, ¿cierto? Todo. Entonces, por eso que es de un mayor tamaño, ¿cierto?, un mejor sabor, etcétera, etcétera. Y se exporta. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay un cuidado. Entonces, el fruto del Espíritu también. Si nosotros no cuidamos nuestra vida espiritual, nuestra relación espiritual, ¿cómo se van a manifestar los frutos? O muchas veces el fruto va a ser limitado, nuestra fe es limitada, nuestro amor es limitado, etcétera, etcétera, porque no estamos regando el Espíritu, no estamos alimentando al nuevo hombre, andamos en la carne. Tenemos que vivir, dice en Romanos 8, de que si hacemos morir las obras de la carne, por el Espíritu viviremos, o andaremos en la vida de resurrección. Amén. Y nos encontramos con otra fe, que es la fe como don del Espíritu Santo, ¿cierto? En 1 Corintios 12 habla de los dones del Espíritu Santo, y dentro de esto muestra un don que es el don de la fe. Habla de el don de ciencia, el don de profecía, etcétera, etcétera, el don de lenguas, y dentro de eso muestra el don de la fe. No lo tenemos que confundir con la fe salvadora, porque en Efesios 2:8, cuando habla de esto, el don de Dios, está hablando de la salvación, que produce esta fe salvífica, que es una fe que está en nosotros, la cual tenemos que desarrollar, por la cual nos vamos a relacionar con Dios, vamos a crecer, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de la fe como don del Espíritu Santo, no es la fe salvadora, ¿ya? Tampoco tenemos que confundirlo como el fruto del Espíritu, porque todo cristiano debe manifestar el fruto del Espíritu. Cuando no lo manifestamos es porque andamos en la carne o no queremos madurar. Sino que cuando hablamos de 1 Corintios 12:9, habla de este tipo de fe, ¿cierto? Está hablando de un don del Espíritu Santo. Como dice ahí, Él da a quien quiere y como quiere. No todos necesariamente tienen este don, sino que es una manifestación sobrenatural de fe que da el Espíritu Santo en momentos determinados para cumplir ciertos propósitos. Por ejemplo, el Espíritu Santo generalmente da este don de fe en el momento en que se tiene que aplicar el don de milagros, por ejemplo. Porque necesito una fe sobrenatural para creer que una persona manca que no tiene el brazo, va a haber una reconstrucción de su brazo cuando yo ore por él. No es solamente tener el don de los milagros, sino que necesito el don de la fe para creer que va a pasar, porque si no oro con fe, ¿cierto?, no va a ocurrir. No que dependa de mi fe, sino que yo no voy a poder hacer lo que Dios me manda si no creo que Dios es poderoso para hacerlo. ¿Ya? Eso estoy tratando de dar, ¿cierto?, un ejemplo práctico. Amén. Entonces, recapitulando para terminar. Clases de fe. La fe en general es la confianza en alguien que es digno de confianza. La fe salvadora es la sumisión a Cristo. Yo me entrego a Cristo, me someto a Cristo. No es que uso a Cristo para satisfacerme, sino que me someto a sus preceptos, a sus designios, confiando en Él, en la salvación eterna de mi alma. En el presente, en el futuro próximo y en el futuro eterno. La fe cristiana es la fe, ¿cierto?, una revelación divina de que la Biblia es la palabra de Dios y es veraz y es la verdad que rige el universo y que necesito para vivir. ¿Ya? La fe como fruto del Espíritu es parte del fruto del Espíritu cuando yo realmente es un fruto, ¿cierto?, una evidencia de que he nacido de nuevo. Lo cual necesito regar, necesito alimentar, por eso necesito dejar de proveer para satisfacer mi carne y empezar a proveer lo necesario para que se alimente mi espíritu. Oración, estudio de la palabra, confesión de pecados, ministración, etcétera, etcétera. Cambiar, ser humilde. Amén. Y la fe como un don del Espíritu Santo, que ya vimos que no es la fe salvadora y no es el fruto del Espíritu, sino que realmente es un don que el Espíritu Santo me lo puede dar en un momento determinado para poder hacer
una acción determinada. Generalmente este don de fe, ¿cierto?, es dado por el Espíritu Santo en un momento determinado cuando se va a ejecutar otro don. Amén. Eso. ¿Alguna duda hasta aquí? No, hermano, ninguna. Ya. Vamos a orar para terminar, amados. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Yo te pido, Señor, que esto no sea simplemente un conocimiento más, sino que realmente empiece a calar en nuestro corazón. Que todos los que vean, Señor, esta enseñanza, Señor, sea realmente de provecho para adentrarnos en lo que es la fe, Señor. Es un tema tan importante, tan relevante, tan profundo, Señor, y que no vamos a dejar nunca de aprender. Yo te ruego que esto siembre la base o un recordatorio para poder volver a las bases, porque muchas veces nos desviamos de lo que es realmente la fe, de la simplicidad de la fe, Señor. Que esto traiga revelación, Señor, traiga poder sobre nosotros para conocerte, para relacionarnos contigo, para conocer y entender y confiar en tu carácter, en tu esencia, en cómo eres, Señor, para que nos ayude a conocerte más y tenga una influencia directa y la podamos usar para toda nuestra manera de vivir. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.